está haciendo los dos. Pues muy bien, ya estamos, ¿cómo se llama? ¿Qué onda, Ever? Aquí Hola, estamos, hola. aquí estamos en esta videollamada para tener ese diálogo saludable donde, pues, pues con razonamientos se analizan, pues, las cosas que tenemos, pues, como mexicanos, ¿no? Digo, todos somos individuos, pero pues estamos en una sociedad. Esa sociedad ahorita está muy dinámica por muchos factores políticos, económicos, y pues es necesario, pues, saber qué es lo que está pasando, pues, ¿no? Ahorita tenemos en México pues un evento, pues, que fue lo de la revocación de mandato y que se dicen, pues, muchas cosas. Y pues, se escuchan muchas opiniones, se escuchan, pues sí, muchos razonamientos de supuesto, de expertos o de supuestos expertos. Y pues está bien escuchar todas, pero pues también todas pensarlas, pues, ¿no? Y en esta ocasión, pues, la intención es pues, pensar por nosotros mismos esta dinámica nacional que tuvimos que se llama revocación de mandato y pues generar una idea, ideas, ¿cómo se llama? Propias, pero si bien son ideas propias, que sí estén, ¿cómo se llama? Apoyadas pues por con buenas bases, para que esa opinión no sea vacía y que al final nada más sean ocurrencias de cada quien, pues, ¿no? Entonces, ya tenemos la revocación. No sé si de tu parte fuiste a votar o te dio flojera. A mí, ¿cómo se llama? Fui porque estaba aquí en la esquina, pero ¿cómo se llama? Más lejos sí pues ya no fuimos, pues, ¿no? Pues sí, de hecho, sí hubo un poco de difusión, ¿no? Al respecto. Creo que la logística en este caso no fue la mejor. Sí, En mi caso, sí se me dificultó bastante sí. porque me tenía que trasladar hasta el otro punto de la ciudad y Ujú. sinceramente, pues sí fue un día muy apretado de Sí, actividades que pues desgraciadamente de una u otra manera, pues a veces los deberes cívicos, ¿no? Los dejamos hasta el final. Es lamentable, no me justifico, desde un punto de vista o de otro, creo que pues quizás la iniciativa no podría ser para muchos la mejor, para otros es un capricho, para ujú, algunos infundada, ¿no? O sin sustento, pero creo que pues es parte, ¿no? De lo que muchos quisiéramos ver como una democracia de primer mundo, como una forma pues vaya, participativa, ¿sí? En la cual pues se diera de manera efectiva este tipo de libertades políticas y sobre todo pues de derechos constitucionales, pero es un lío, ¿eh? O sea, enfrentarse a esto. ujú. Te digo, en mi caso sí fue complicado porque yo me tenía que trasladar de Tlajomulco hasta Guadalajara, entonces pues era Ujú. complicado. Ajá. Y el momento en el día en el cual tuve la oportunidad, o sea, de trasladarme, tenía otro compromiso y sí, sí fue complicado. Pero Ujú. bueno, por lo que supe, fue Jalisco una de las entidades con menos participación. Sí, sí, fue de las que tienen menos. El sur tenía más, pues el norte menos. Ya de ahí, pues muchos, digo, muchos justificaban eso de que, pues es que en el sur están más manipulados y aquí no. Bueno, esas son, sabemos que son opiniones también muy, emocionales. Que ahorita, pues que comentabas eso del capricho, pues es una de las críticas que le están lanzando. Y aquí me gustaría, por ejemplo, sí, analizar si realmente fue un capricho o no. Porque, por ejemplo, para empezar sobre si la consulta fue buena o mala, para mí, pues fue una propuesta de campaña. Punto. Y que se tenía que cumplir, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? A lo mejor hay muchas personas que no saben cómo funciona la democracia, pero pues así es. La gente, ¿cómo se llama? Vota por lo que le parezca mejor y ya está, se tiene que cumplir. Aquí estamos de fondo, tenemos aquí se ve Aristóteles y Platón, pues, aquí pues ellos hablan mucho sobre la democracia. Una de las críticas que le daban a la democracia es que pues muchas veces las mayorías pues no eran necesariamente las más sabias o las más preparadas para gobernar. Entonces, pues en este sentido, si la revocación fue buena o fue mala o bla bla, fue una propuesta de campaña. Si él hubiera dicho, si un presidente dice le vamos a regalar ponis a todos del presupuesto y bla bla, y la gente pues votó por eso, pues ni modo, tienes que ver la forma para hacer esa pues estupidez. Si no te gusta, entonces no votes por el pony.
entiendo que AMLO en esta ocasión haya hecho esa propuesta a raíz de todas las manifestaciones que se dieron en el gobierno de Peña Nieto donde se le pedía la renuncia y él reaccionó pues con muchísima represión. Está el video del 20 de noviembre de 2014 donde se juntaron, se llenó el zócalo y en segundos granaderos entran y vacían el zócalo. Entonces, digo, no sé, ¿cómo se llama? Para mí no es capricho, porque fue una propuesta de campaña y aparte, pues somos inteligentes. El andar con discursos o racionamientos suponiendo las emociones y las intenciones de la otra persona, eso pues también es vil manipulación. Es que yo no puedo andar diciendo, no, 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 es que es capricho. Fue capricho y fuego. O sea, ya hasta psicólogos están diciendo, ¿no? Eso es de manipulador. Es como, tú me das un vaso de agua y yo empiezo, no, es que Ever me está dando un vaso de agua porque Sí. me quiere hacer la barba porque es un capricho de él que, bueno, pues si te vas ahí, eso es la definición pues de venenoso, pues, ¿no? El andar hablando de argumentos emocionales. Para mí, pues un capricho no, no. También, por ejemplo, pues, ¿qué tipo de capricho es aventurarse a que te saquen del trabajo, pues, ¿no? Pues no sé, no sé quién de aquí tiene un capricho de ir con su jefe y decirle, oye jefe, contrate a alguien más durante una semana. ¿Cómo se llama? Y va a ver cómo yo soy el mejor. Bueno, tampoco nadie, por mucho ego y por mucho capricho, nadie lo suficientemente estúpido como para hacer eso. Entonces yo creo que capricho no es y que pues simplemente fue una propuesta de ¿cómo se llama? De campaña. No sé tú qué opinas con Pues respecto al capricho. sí, pues es que mira, lo del capricho es una lectura que pues básicamente tiene un trasfondo amplio Ajá. y bueno, más bien el trasfondo amplio lo es porque quieren de una u otra manera aparentar que es así. Ujú. Es muy complicado demostrar algo de ese tipo, Por ¿no? supuesto. Sí, o sea, tú puedes utilizar videoclips, puedes utilizar incluso hasta memes como Ujú. evidencia para precisamente sustentar ese juicio que pues, definitivamente pues, no lleva a ningún lado. Ujú. Creo que incluso si fuera alguien como Peña Nieto o como un tipo Anaya, también, o sea, no podríamos decir que es capricho, o sea, todo esto obedece pues a una dinámica política, a una dinámica electoral, pues Ujú. muy particular que, pues yo te soy sincero, aún y siendo un idiota como Peña Nieto, ¿no? O un tonto como Anaya, pues yo no realmente, o sea, lo reduciría a eso, porque pues Sí. siempre hay intereses detrás más importantes. Lo que yo sí veo, pues es obviamente a un Andrés Manuel, que pues de una u otra manera necesita hacer un cierre, ¿sí? De su presidencia o comenzar a preparar ese cierre y parte de ese cierre pues incluye precisamente la realización de ciertas propuestas que en un inicio planteó y propuestas que de una u otra manera pareciera, ¿no? Sobre todo las de índole político, porque hay que diferenciar propuestas que hemos visto y que se han cumplido, se han desarrollado en el tema económico, el tema de la agenda económica, económico nacional, que sí ha avanzado y que ha tenido pues básicamente un trayecto y un desenvolvimiento muy específicos, pues con los megaproyectos de la 4T. En eso no hay ningún problema. Ujú. Creo que la gran debilidad básicamente de Andrés Manuel está en la parte política. Y ahí es donde precisamente pues el desenvolvimiento y la realización de estas propuestas ha caído pues básicamente en una discontinuidad, en claroscuros, en malas interpretaciones y pues sí se ha básicamente, quizás a lo mejor hasta se hayan supuesto algunas cosas, ¿no? ¿En qué sentido? Una revocación de mandato, o sea, no es cualquier cosa. Y yo lo veo en esta cuestión. Si Andrés Manuel no la proponía en un principio, alguien más la iba a proponer a mitad de mandato. O sea, eso hay que entenderlo. Y creo que pejistas, amloístas, no sé, o sea, discípulos de la 4T, O sea, lo hubieran tienen que propuesto entenderlo. mismos, lo hubieran propuesto dentro del mismo grupo de AMLO.
o la No, lo oposición. hubieran propuesto de afuera. La oposición, por ejemplo. Sí, o Ah, sea, ok, es sí, sí, que, sí. bueno, hay que entender algo, ¿sí? En primer lugar, es muy poca la gente dentro de Morena Ujú, que es crítica a Andrés Manuel. Y es más, yo diría, dentro del gabinete hay muy poca gente que es crítica a Andrés Manuel. ujú, Sí, o sea, Andrés Manuel es un patriarca que básicamente lleva pues a su grey, sí, la lidera ujú, y tiene un liderazgo bueno, o sea, en ese sentido, porque incluso goza de cierta infabilidad. O sea, eso hay que considerarlo. Yo no voy a discutir aquí si es bueno o malo eso, eh, pero pues también cuidado con la infabilidad porque puede convertirse en una especie de culto a la personalidad que sí se ha visto de repente. No en su gabinete, pero sí dentro de Morena. ujú. Entonces, aquí el punto es de que yo dudo mucho que dentro de Morena, salvo que se estuviese cocinando algún tipo de fractura, como ya se ha visto con Monreal, por ejemplo, o con Ebrard, salvo eso, o sea, que se la jugarían de manera muy riesgosa, si pudieran proponer una revocación de mandato. Pero aquí lo peligroso, y desde un principio creo que Andrés Manuel lo entendió perfectamente, fue que la revocación podía venir de fuera, o sea, Ujú. de los grupos de oposición. Y ahora, aquí viene una de las cuestiones que yo he observado que son de mucha atención, de mucho, podremos decirle riesgo y que cuesta demasiado la democracia. Y es que precisamente en las prácticas democráticas, los pesos y los contrapesos, los check and balances, es algo que se da de manera natural y espontánea. ¿En qué sentido? En el sentido en que pues obviamente una propuesta necesita su contrapropuesta para precisamente generar ese equilibrio de poder. O sea, es algo que, pues, si los que promueven la democracia no lo saben, pues bueno, no sé qué están haciendo ahí. Ujú, Pero el punto al que quiero llegar es este, ¿sí? Si Andrés Manuel no lo hubiera propuesto, lo hubiera propuesto el grupo opositor. Ahora, desde este punto de vista estratégico, pues es más factible, ¿sí? Y puedes controlar el proceso. Si tú lo propones desde un principio, ¿sí? Y comienzas, a lo mejor no a trabajar, porque ese es uno, desde mi punto de vista, ese es uno de los fallos que tuvo precisamente esta propuesta política. ¿Sí? No se trabajó con anticipación. En lo económico yo no tengo mucho, o sea, que reprochar a la 4T en términos de infraestructura ujú, industrial porque lo ha cumplido. Hay temas de ciencia, hay temas de empresa, de negocios que sí están tirados a la basura en la 4T. Pero en cuestión de infraestructura nacional no hay mucho desde mi perspectiva que reclamar. Ahora, desde el punto de vista político, es que sí está complicada la situación en la que se metieron. Desde mi punto de vista, no se ha trabajado mucho lo político. ¿En qué términos? Se ha tratado de sensibilizar a la sociedad de manera cívica, de crear como una ciudadanía participativa, una democracia que al final, pues obviamente represente pues a la mayoría de mexicanos, no a todos, porque no se puede, pero sí a la mayoría. Pero creo que eso ha sido una estrategia que ha tenido, pues a lo mejor muchos obstáculos desde un principio, que a lo mejor tuvo que mantener al margen porque pues muchos podían considerar que esto era pues una especie de ideologización o una promoción doctrinaria, ¿no? De algo más específico. Y la 4T se ha mantenido, y sobre todo Andrés Manuel en esos términos, se ha mantenido muy neutral. Ha querido, en cierta manera, como evangelizar a partir de las mañaneras y de muchos elementos que quizás a lo mejor se han considerado de tipo mediáticos, pero no han tenido el trasfondo político necesario. O sea, que despierte la ciudadanía, las personas. ¿A qué voy con esto? Voy al hecho, sí, de que como esto no se preparó, pues obviamente cayó en algún momento determinado como una especie de ocurrencia. Y es por lo que mucha gente dijo, ah, pues es que es un capricho de Andrés Manuel. Pero no, no es un capricho. En primera es una necesidad, como tú dijiste, estoy completamente de acuerdo, es una necesidad. Sí, mi lectura que propongo, sí, es que, pues obviamente es mejor que tú controles el proceso logístico, organizativo, toda la planeación, sea controlada, sí, desde la misma presidencia o desde el mismo partido, obviamente con los órganos ejecutores, o sea, o más bien organizadores, que pues en este caso, y aunque a muchos no les guste, pues es el INE, y ahí funge de contrapeso,
O sea, volvemos al mismo tema, ¿no? Del check and balance. Entonces, aquí el punto, pues, es que si la oposición hubiese organizado esa revocación de mandato, seguramente sí tendríamos ahorita un problema muy fuerte, ¿sí? Con, pues, el amañamiento del mismo proceso. Ahora, yo en lo particular creo muy riesgoso, ¿sí? Creo que son muy riesgosos esos procesos. ¿Por qué? Porque aquí en México nuestra cultura política, la estructura institucional, tiene mucho énfasis en la presidencia. O sea, el presidente no es cualquier cosa, o sea, no es, incluso en cuestión de funciones, tiene más peso la presidencia mexicana que la presidencia estadounidense, por ejemplo. Aquí no hay un primer ministro, ¿sí? Aquí muchas funciones del presidente no son tan fácilmente asumibles por el Congreso. Entonces, si tú tienes una revocación de mandato, pues cuidado, ¿no? O sea, porque muchos poderes transnacionales pueden estar interesados básicamente en poner a alguien. Ujú. Y yo era lo mismo que veía con Peña Nieto. Sí, porque Ahora, luego recuerdo ahorita que dices con Peña Nieto, en su momento me acuerdo que había habido un conciertazo de Roger Waters en el Zócalo y bueno, y aparte en el Foro Sol y que ahí puso en todo el escenario el renuncia ya, pues, ¿no? Y todo el sí, mundo gritó y si es como que, sí, pero que no me lo diga un extranjero, pues, ¿no? Y mucha gente puede creer, bueno, pero pues si está siendo un extranjero te va a ayudar, ¿no? Y no, ¿cómo se llama? Estas cosas no va así, pues, ¿no? Recuerdo mucho, o sea, no es de que un extranjero va a venirte a ayudar con tu política y él va bien bueno a hacer políticas que le convenga a tu país y a tu gente, pues, ¿no? Me recuerda mucho, pues, por ejemplo, a Sudáfrica, pues, ¿no? Donde, pues, sí estaba una población blanca que hizo la partida, donde, pues, había eventos donde no estaban, ¿cómo se llama? Permitido el ingreso de negros, de gente de color. Después Mandela, bueno, quita todo eso. Y luego, pues, mucha gente de Sudáfrica blanca opinaban de que, ay, es que ahora que están la población negra gobernando sobre su país, lo están haciendo mal. Es que pues si eran mejor con ¿cómo se llama? Con Inglaterra y con los blancos, porque pues ahora lo están haciendo mal, ¿no? Y dices, a ver, espérate, mal también, pues ¿en qué sentido? Y es cuando agarras, bueno, es que de todas formas es mejor que esté mal y que lo hagas tú a que un extranjero lo haga bien y que mediáticamente esté bien y pues bueno, no se meten, pues, ¿no? Entonces sí, que ese es el mismo principio del por qué no se le permite que el ejército de Estados Unidos venga a ayudarnos con el narco, pues, ¿no? Porque históricamente ya se ha comprobado que cada vez que se le abre la puerta, pues no solamente a militares o políticos o hasta lo cultural a otros países, pues al rato, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el territorio perdido de México, pues de repente volteabas y todo era gringo y pues de repente el que hablaba ya era gringo, había mucho gringo alrededor y pues de repente, pues más bien tú ya estás, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, ¿no? Y pues culturalmente te comieron el territorio, después militarmente te lo comen y ya queda, pues, ¿no? Entonces sí son cuestiones que luego la gente es muy fácil a pensar que, ay, que nos ayuden los extranjeros, pero no, históricamente eso no existe. Históricamente, pues, por ejemplo, Cuba, Fidel, tienen ahí que todo el mundo habla, ah, Cuba y Fidel. Bueno, pero es que no sabes de que todos los gobernadores de Cuba eran puestos por Estados Unidos y ellos controlaban, pues, la caña y toda la producción, pues, ¿no? Entonces sí es algo que no es tan fácil de asumir de que, ay, no, que vengan a ayudarnos, pues, ¿no? Sí está ahí como que, a ver, espérate, no tan fácil. Pero bueno, ¿cómo se llama? sí, o sea, pues es que lo que mencionas, o sea, es históricamente es verificable, o sea, Ajá, nosotros somos vecinos de una potencia con una cultura y con una tradición de intervencionismo brutal. sí, claro. Entonces, pues si Estados Unidos quita y pone, ¿no? Del Ujú, otro lado del mundo, si por ejemplo, pues se ha encargado de regímenes como por ejemplo el afgano, ujú, en Irak, por ejemplo, en Libia, pues en México simplemente es movilizar un batallón para tener
un desastre, ¿no? Al día siguiente. O sea, es Ujú. complicado bajo muchos puntos de vista. Sí, porque también, Ahora, por por ejemplo, ejemplo, la idea de revocación también surge por la necesidad de una creencia donde el pueblo mexicano veía en su presidente a alguien con intereses enajenados, pues, ¿no? Y que también, o sea, ahí está lo chistoso, porque pues la revocación surge de creer que el presidente, o sentir que el presidente, pues no era tanto nuestro presidente, pues porque venía con una propuesta pues neoliberal o globalista, pues de libres mercados, y pues sabemos que el libre mercado es igual, vas quitando poco a poco el himno nacional y luego de repente toda la gente está cantando canciones de anime y dices, pues ¿qué pasó aquí? Este, o por la necesidad del sentimiento de fraude con Calderón, pues, ¿no? Entonces, como dices, es una situación complicada y delicada donde sí hubo una necesidad de revocación de mandato, pero también la idea de revocación de mandato, pues es bastante, ¿cómo se llama? Delicada, pues, ¿no? demasiado. Ajá, y más como lo estaba, pues como lo estaba manejando, pues el INE, donde, pues sí hubo, ¿cómo se llama? Ahí mucha controversia, pues, ¿no? Que por cierto, Por supuesto. eh, Ujú. eh, Sí, o sea, y fíjate, pues, la propuesta, o sea, de Andrés Manuel es precisamente no llegar a ese punto de inflexión de estallido social, ujú, que yo lo veo todavía lejano. Las masas realmente, o sea, siguen apoyando. A lo mejor no es, en algunos casos, porque también pues hay que entender de repente esas encuestas, ¿no? eh, Pero creo que muchas veces se sesga un poco, o sea, la aceptación que se puede llegar a tener de un político por la comprensión que se puede tener de su programa. ujú, La gente, o sea, creo que, y no quiero mentir, pues, o sea, generalizando, pero estoy muy seguro, pues, o sea, o mi opinión y lo que yo he visto, por ejemplo, pues, en sectores populares, es que tienen aceptación del presidente por ciertos resultados de su gobierno. Ahora, esto pues es una estrategia de comunicación que no se ha cumplido en su mayoría y sabemos que, por ejemplo, hay aspectos de la agenda económica, porque, insisto, o sea, si algo ha tenido la 4T es que es economicista abiertamente. La parte política está ambigua todavía. Para mí no maduro como tal. Pero sí, o sea, lo que yo veo pues es que hay ciertos resultados que pues que la gente percibe y eso de una u otra manera genera aceptación. ajá, Obviamente los de clase media pues no, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la clase media está enajenada, ¿sí? O se ha alienado con el tiempo, ¿sí? Con una culturización respecto, por ejemplo, pues al americanismo, ¿sí? Al modo de vida estadounidense, al cosmopolitismo liberal ujú. de ese tipo, con toda su meritocracia, ¿no? O sea, eso es algo importante. Y la clase media no percibe básicamente esos resultados, pero pues la clase media es muy pequeña y yo diría que muy letárgica en México. Sí, y también es más difícil que lo perciba, ¿no? Porque por lo mismo de que como es clase media, es como por ejemplo, comentábamos de que Ricardo Salinas Pliego, que tiene, no sé, 4.000 millones de dólares, ¿él realmente sentirá cuando gana 1 millón de dólares? Pues la verdad no lo siente, ¿no? Cualquiera de nosotros gana 1 millón de dólares y lo siente, ¿cómo se llama? Hasta el cielo, pues, ¿no? Entonces, obviamente, es esa relatividad, ¿no? Obviamente, para gente de escasos recursos, a lo mejor hasta los apoyos que llega a hacer para con estudiantes, ¿no? De que pueden ser 1.000 pesos o 2.000 pesos o algo muy pequeño, para ellos lo sienten bastante, ¿cómo se llama? Lo sienten mucho, pues, ¿no? Alguien de clase media que ya tiene un trabajo en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, pues no hay espacio para ayudarles, pues porque la propuesta de AMLO dice que no necesitan tanto ayuda, porque pues ya nacieron en ciudad, de seguridad tienen estudios, y sabemos que en México hasta tu color de piel es algo bastante importante, que pues a lo mejor gente de Oaxaca tiene esos problemas y que hay que tener bien en cuenta de que ese es un problema que se tiene en México, pues, ¿no? Entonces, también eso que hablas tú sobre el aspecto político y del mexicano,
y lo que AMLO no ha trabajado con eso, te refieres también como que a la educación política, ¿no? Del mexicano, porque por ejemplo, ni, o sea, ni opositores ni nadie ha caído en cuenta de cómo es de que efectivamente México es extremadamente presidencialista. Y sobre todo, y más yo creo que los opositores, pues, ¿no? Porque una vez más, como mencionas, la clase media tiene, ¿cómo se llama? Una cultura pues, que viene del extranjero que tiene mucho que ver, por ejemplo, en que menos gobierno, más mercado, ¿no? Bueno, está bien. Pero según tú, y estás tú peleándote con el gobierno y dices, no, es que el presidente, ¿cómo se llama? No hace nada, bla, bla", pero no te estás dando cuenta que le estás exigiendo al presidente todos los días que haga algo. Y está bien, pero sí ten en cuenta de que tú también eres presidencialista. Aún como opositor, sí crees que papá gobierno tiene que estar, ¿cómo se llama?, solucionando todo. Y eso hay que tomarlo en cuenta que es parte de México. México sí lo es. Y podemos irnos hasta México Tenochtitlan, donde estaba pues el Huey Tlatuani, sí está esa idea pues de presidente. Entonces, yo comentando pues con amigos, al final te llegan con que la conclusión es de que no hubiera presidente y dices, no, espérate, mastícame bien la idea, ¿no? Lo que me estás diciendo es el caos y la locura total. En ninguna empresa, en ningún barco, en ningún avión, en ninguna organización dicen, va, que no haya cabeza, vámonos, que cada quien, ¿no? Y cada quien remanda donde quiera, o sea, no. Sí se tiene que centralizar la dirección, un poco los recursos, el plan y todos esos aspectos, entonces tenemos que caer en cuenta y a la posición le vendría muy bien que tengan en cuenta de que México es presidencialista y que pues sí le gusta, sí está bien, pues sí le gusta y sí funciona, porque con la aprobación de AMLO, con un 90% y la popularidad, pues demuestra que el modelo de presidente funciona. Pues ahí está, te guste o no. También es otra cosa, mucha gente vive en Estados Unidos, en la mente, en Estados Unidos de los 70s, viven, ¿cómo se llama?, en Europa, donde, ay, es que allá, bueno, pues, pero aquí en México tienes una historia de presidencialismo, tienes una historia de una dictadura, de un partido único donde estaba la figura de presidente, entonces pues ubícate donde estás. No vas a cambiar a los 150 millones de personas, ¿cómo se llama? Por una idea, ¿cómo se llama? Así de improvisada, pues. Entonces ese es otro asunto pues a dar. ¿Cómo se llama? Que se tiene que dar en cuenta, pues, ¿no? De Sí, o que sea, uno de los éxitos, ¿no? Más rotundos del presidencialismo mexicano, pues es precisamente el fracaso de la oposición actual. O sea, ajá, eso te lo demuestra mucho. Ahora, eso, pues obviamente, pues los orígenes del presidencialismo en México, uf, pues es un tema muy amplio, ¿no? Y muy interesante también para tocar. El- la cuestión aquí, o sea, y viéndolo desde el punto de vista de la revocación del mandato, tú mencionaste ahorita un término que aquí somos muy presidencialistas, ¿no? Utilizaste ese término. Yo diría que más que presidencialistas somos paternalistas. ujú, Y es precisamente lo que dijiste. Todo, o sea, quieren que lo resuelva el presidente. Paradójicamente, exactamente también dijiste. O sea, pues vivimos en un régimen en donde las personas quieren más mercado, menos gobierno, y aún así siguen exigiéndole al presidente. Y es que realmente en México, pues tenemos muchos ámbitos que sin programas muy específicos, sin programas públicos o políticas públicas, hay muchos rubros que no prenden. Por ejemplo, el emprendimiento es uno de ellos. ajá. Eh, Y ahí sí dices, oye, pues mucho neoliberalismo, mucho todo el mundo cree que el pero es que es la mercado, pero, ideología, pero es que es la ideología ajá, exactamente. pero no prende. Entonces no está Exacto. funcionando para nada Sí, ese mito, pues, ¿no? es que sí funciona, pero lo que no han entendido muchas personas que están en ese rubro, pues es que obviamente, por ejemplo, muchos programas, ¿no? Como el Fondo Nacional del Emprendedor con Peña Nieto, pues surgieron precisamente para gestionar, y aquí hay que entrar ya en términos más específicos, no sirvieron más que para gestionar el desempleo, el subempleo que arrastraba México en ese momento. Sí. Todavía el emprendimiento en muchas organizaciones a nivel mundial, como por ejemplo la Organización Mundial del Trabajo, incluso el mismo Banco Mundial,
y aquí mismo el INEGI en México consideran que el emprendimiento es una alternativa al autoempleo. Ajá, y esto está bastante, digo, la gente tiene que masticar eso bien porque yo, por ejemplo, sí veo en el emprendimiento como cierto fracaso y falla del capitalismo para los de abajo, porque básicamente como empleado no la hago, ¿no? Entonces me veo orillado a emprender a fuerzas, ¿cómo se llama? Pues porque pues, si quiero tener una vida digna, a fuerzas tengo que emprender y luego se ve que pues muchas veces pues no es realmente lo tuyo, pues, ¿no? Y que pues esa alternativa de me gusta el capitalismo porque puedo jugar ya sea arriba o abajo y está bien, pues también no está surgiendo tanto efecto aquí en México y tenemos que optar por el emprendimiento entre comillas, que es autoempleo realmente y que no están los mecanismos, porque por ejemplo ahorita que mencionas al INADEM o eso del emprendimiento, yo me acuerdo haber ido y el apoyo que tenían era que me daban, yo elegía una Mac, un iPad o un iPhone. O sea, esa era mi ayuda. O sea, hola, tengo un plan de proyectos así, así, necesito recursos, bla, bla. Ah, qué padre. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Un iPod, un iPad, una Mac o un iPhone? Y así como que, o sea, nada de eso me va a ayudar a construir mi empresa, pues, ¿no? Entonces ahí sí yo veía que nada más era como, miren, y por cierto, todo el INADEM se financiaba de todas las multas que hacía la COFESE, que eran multas de miles de millones de pesos. Así, no sé, a Telcel creo que una vez lo multaron con 1.000 millones de pesos. Todo eso se iba al INADEM para el emprendurismo y toma tu iPhone, ¿no? Entonces ahí dices, a ver, espérate, aquí como que algo no está cuajando, pues, ¿no? Entonces sí efectivamente es cuestión de que también como mexicano, el mexicano sane esa incoherencia entre que por un lado creo en las empresas y todo eso, pero no estoy dando realmente pues, un ecosistema para elevar, ¿cómo se llama? Realmente al emprendurismo, porque solamente es una salvación a tu trabajo mal pagado y mediocre que tenemos, entonces decides, en vez de decidir realmente emprender, decides, no hombre, pues para estar de explotado en un, ¿cómo se llama? En un trabajo, pues mejor soy emprendedor y no es realmente pues porque lo seas, pues, ¿no? Entonces, sí es pero y la incoherencia es de que no están esos mecanismos neoliberales, pero la gente dice que esa es la solución, aunque no se ven reflejados en la materia, y al mismo tiempo todo el tiempo le están diciendo pues de que todo es culpa del presidente, porque una vez más, si hay malos salarios, es que es culpa del presidente. Si no hay empleo, es que es culpa del presidente. Bueno, pero pues supuestamente tú traes una dinámica donde el empresario es el bueno, pues, ¿no? Igual y en vez de estarle echando la culpa al paternalismo gubernamental, deberías de estar viendo a lo mejor que tu cámara, que tu Coparmex, que tus universidades privadas, que pues todo eso no están pegando pues, para que haya precisamente mejores salarios y ¿cómo se llama? Y más empleo, pues, ¿no? Pero eso no lo ven. Porque una vez más, muy en el fondo, realmente son, ¿cómo se llaman? Realmente no creen en el libre mercado, ni las empresas, ni nada de eso, pues porque es más fácil recalar al presidente. Que yo digo, bueno, está bien cualquiera de esas, pero nada más sí decídete y sé consciente bien de cuál eres, pues, ¿no? Pues Eso. yo creo que sí creen, o sea, aquí el punto, o sea, y fíjate, porque esto nos dirige o nos remite otra vez, ¿no? Al tema. O sea, sí lo creen y de hecho creo que durante la era neoliberal, porque, bueno, es un término complicado, Ujú, neoliberalismo, y ya pues muchas veces se ha discutido, ¿no? Al respecto. Eh, pero creo que uno de los grandes éxitos de los tecnócratas neoliberales y de este conjunto de, pues, básicamente agendas, ¿no? Que se siguieron durante un ratote aquí en México, básicamente desde el 80, ¿no? A 2018 es que precisamente hicieron creer a la gente que Estado y mercado son dos opuestos en constante contradicción. Y eso daña o dañó muchísimo, ¿sí? No solamente la economía mexicana, o sea, en términos de definir una mejor política de planeación, que pues obviamente venía desde el mismo Estado, sí, eso es obvio,
pero también al mismo tiempo vició a la gente, o sea, con muchas ideas que no tienen ningún tipo de fundamento. Y esto básicamente, pues uno lo puede observar, puede voltearlo a ver en la actualidad, pues a los que se autoproclaman como ideólogos de este tipo de ideología, que pues son los libertarios. Entonces, de una u otra manera, pues sí, se ha convencido a la gente de que precisamente el Estado es algo que machaca, ¿sí? Y que impide u obstruye el crecimiento sano del mercado y de sus instituciones. Pues obviamente, o sea, aquí no hay que pues, meternos mucho en líos, o sea, porque pues sí pudiera uno estar discutiendo por horas, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, político, económico, ¿sí? Sobre si es así o no es así. La realidad, sí, y datos, ¿no? O sea, los mismos datos, la misma realidad, o sea, que uno puede observar en las mismas estadísticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es que la mayoría de privatizaciones, pues obviamente se dieron precisamente por el mismo Estado. Y bueno, primer mecanismo, ¿no? De facilitación o facilitador de la propiedad, pues es el Estado. Dos, el segundo elemento a considerar, pues es que una vez que ya estuvieron privatizadas esas empresas, estos empresarios, oligarcas más bien, o sea, pues seguían básicamente necesitando o requiriendo el financiamiento público. Ujú. Y hay muchos rubros que se crearon, o sea, eventualmente con eso, que requerían el financiamiento público y no es, obviamente, o sea, para hacerse tanto bolas. La misma especulación, sí, que muchos tenían sobre los mercados Forex, sí, cuando los tipos de cambio empezaron a flotar, pues obviamente requirió, sí, que desde el mismo estado, vía Banco de México o Banco Central, que en su momento adquirieron autonomía y nos vendieron también esa cosa rara, pues es que efectivamente, pues el país necesitaba comprar reservas. Entonces, al final, o sea, cuando digo país, es el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno vía Estado, ¿no? O sea, que opera la maquinaria estatal. Entonces, tienes, o sea, que finalmente durante el neoliberalismo, sí, el binomio Estado-mercado fue sumamente eficiente trasladando recursos públicos a manos privadas. Ahora, Ujú. esto pues obviamente la gente no lo entiende, muchos no lo van a querer entender, otros a lo mejor sí lo quieren entender y digan, bueno, ok, pues esto ya es distinto, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora viene la siguiente cuestión. En términos de vida política, en términos de democracia participativa, pues sí, de una u otra manera, el Estado ha sido responsable o culpable en muchos casos de generar una especie de comportamiento paternalista para precisamente promover mecanismos de participación, valga la redundancia. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sociedad o los ciudadanos no pueden organizarse, no puede haber una autogestión, ¿sí? Que por ejemplo, pues muchas corrientes como el anarquismo o tipos socialismos lo plantean. Las personas tienen que autogestionar precisamente no nada más su vida económica, sino también decisiones de tipo político. Y eso es algo que falta no solamente en México, en muchos países. Ahora yo tengo una pregunta, ¿sí? Y es una pregunta abierta, ¿sí? ¿Qué país del mundo, sí, a través de este tipo de mecanismos, ha logrado franquear la barrera del subdesarrollo y ser primermundista? ¿Cuántos casos de éxito tenemos, por ejemplo, ante revocaciones de mandato? ¿A qué llevan? Sí, los que han sido un caso de éxito, ¿cuál ha sido el desenlace posterior? Sí, ha asumido un nuevo gobierno, una nueva coalición, las funciones ejecutivas. No solamente hay que enfocarnos en la impartición y en la procuración de justicia, que también es un tema lacerante aquí en México. Pero el punto, o sea, es, pues obviamente, lo que cuesta, el término, ¿sí? En términos económicos, ¿cuál es el costo de ese tipo de democracia para México? No nos estamos metiendo otra vez en esa cuestión que nos metió Fox en su momento con lo que fue la reforma política, ¿sí? La democracia es muy costosa y mucha gente ha hablado al respecto de eso. Ahora, yo no estoy a favor de los oligarcas neoliberales, obviamente, ni de broma, ¿sí? Pero también hay que considerar que muchas cuestiones
que caen en la democracia participativa no solamente tienen un efecto nulo o de peso muerto, sino que son costosas. Y finalmente las personas podrán decir, bueno, ¿y para qué lo hizo? Sí, porque Sí, eso es otro de las críticas que hay que analizar. Que por un lado la consulta fue carísima y por otro lado no sirvió de nada. Aquí efectivamente lo que tú estás planeando es de que igual y lejos de que sea AMLO, el mismo concepto de democracia tiene ese tipo de deficiencias, pues, ¿no? Obviamente, por un decir, no va a ser el mismo costo el que un solo personaje diga vamos a hacer esto a que tengas que preguntarle a 120 millones de personas qué hacer, ¿no? Pues de ahí, de entrada, como dices, la democracia va a ser costosa, pues, ¿no? Uno de las críticas que hacen fue sobre el costo de la consulta, que por cierto, aquí lo que había sucedido era de que AMLO quería que la encuesta se hiciera junto con las votaciones a gobernadores del año pasado y el INE no quiso que porque revolvías cosas y eso va a hacer que tú ahí muevas hilos y vas a terminar ganando, vas a terminar revolviendo a la gente y va a terminar votando por ti y por tus gobernadores y entonces no. Hay que hacerlo el siguiente año y nos vuelves a dar recursos. Bueno, eso fue rollo del INE. Que costó muchos millones. Bueno, es que también luego la gente no sabe que el INE eso cobra. Y nada más hay un INE. Si el INE te dice 5.000 millones de dólares, pues a ver cómo le haces, pero eso es lo que vas a tener que pagar. No te puedes ir con otro a que te organice cómo se llaman las elecciones. ¿Por qué? cuando Porque el así INE está sí la es un ley. capricho. Ajá, efectivamente, ¿no? Entonces ahí es lo Bueno, que la gente tiene que saber de bien cómo está. Por eso se habla de modificar al INE. Tengo entendido que el presidente del INE y todo eso fueron puestos por partidos políticos y fueron partidos políticos de la oposición para hacer contrapeso, pues, ¿no? Entonces una vez más, sí, nadie votó a Lorenzo Córdoba para que fuera el INE, no fue un órgano de los ciudadanos, fue un órgano de los mismos partidos políticos y pues de todo el aparato pues gubernamental pues, ¿no? Entonces ese es otro detalle. El INE te cobra lo que quiere y que por cierto el presidente del INE gana más que el presidente de la República. ¿Que cuál es el problema ahí? Bueno, yo te puedo decir, Ever, yo por un vaso de agua te cobro 5.000 millones de dólares. Tú vas a decir, ¿de dónde? Pues desde que yo soy el único. Oye, pero pues tú estás cobrando mucho de eso como presidente cuando el dueño del bar que está ahí y todas esas cosas gana mucho menos. Ah, no, pasarle como quieras. O sea, el que gane más que un presidente significa que el presidente es el más ocupado, el que más trabajo hace y pues si él con ese salario puede, todos los demás, ¿cómo se llama? Trabajos dentro del gobierno pueden hacerse con menos de ese salario, pues, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿cómo se llama? Que la gente también tiene ¿cómo se llama? Entender. Y, bueno, también el INE es uno de los órganos electorales más caros del mundo, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también tienen que entender. El INE, pues eso es lo que cobra. No, es que el dineral gastado, pues es que eso díselo al INE que eso es lo que cobra. Precisamente por ahí había habido una diputada que hizo como un plan de ahorro, pues hasta donde ya no me acuerdo ahorita, pero pues casi casi decía, oye, y que las impresiones sean por los dos lados de la hoja, ¿no? Por un decir, ¿no? Algo así, que dio cosas así de sentido común y cuánto es lo que se podía ahorrar y el INE simplemente dijo, no, 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 es que no te metas, pues, ¿no? Entonces por eso el INE sí tiene ¿cómo se llama? No es perfecto, pues, ¿no? Hay que, ¿cómo se llama? Hay que ver como ciudadanos meternos ahí. Eso por una. Otra cosa que tomas fue sobre al final la revocación y al final qué. ¿Para qué sirve una revocación de mandato? No solamente en México, sino en todo el mundo, en la historia. ¿Para qué ha servido? Pues, ¿no? Que es otra cosa que pues, tienen que analizar. Digo, por ejemplo, si hubiera sido el resultado al revés, que el 90% de la gente hubiera votado porque se vaya, ¿qué hubiera pasado? Pues ese es ¿cómo se llama? Uno primero, ¿no? Ahora, no era vinculante porque el INE dice que tiene que votar el 40% del padrón electoral. La vez que más ha votado la gente fue un poquito más del 53%. O sea, también luego veo cada argumento de personas que, ay, pero es que tantos millones no votaron. Bueno, es que, a ver, joven, tampoco creas que siempre el 100% del padrón electoral
¿cómo se llama? Vota, ¿no? Para empezar. Hay gente que Ujú. hace sus matemáticas de locura donde dice, no, es que 30 millones de personas votaron por ti y somos 130 millones, o sea, 100 millones no te quieren. Bueno, es que 100 millones decidieron no votar, son niños, ¿cómo se llama? Están enfermos, yo qué sé, o sea, no juegan, ¿no? Básicamente, si no vas a votar, tú estás dando el, ¿cómo se llama? Pues el voto por default, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo se llama? Por otro lado, te digo, las elecciones más votadas fueron del 53, algo así, ¿no? Entonces tampoco, ¿cómo se llama? Te estés volando con querer que miles de millones vayan, no todas las mexicanos vayan, ¿no? Por segundo, el INE dijo que para que fuera vinculante tenía que ser un 40%. Que si las más, ¿cómo se llama? Elecciones más votadas son 53 y piden que en los referéndums que tiene que ser un 40%, pues también están pidiendo mucho, sobre todo cuando hicieron eso de no poner casillas que como tú dices me quedaba muy lejos y no pude ir. Esos son ciertos errores que uno puede ver, ¿cómo se llama? Con el INE, ¿no? Y donde una vez más hubiera sido un 90% a que se vaya y no alcanzó el 40%, ¿en qué crisis política nos hubiéramos metido, pues, ¿no? Porque ahorita todos estuvieran hablando, nadie te quiere, ¿cómo se llama? Y no lo hubiéramos podido haber sacado, ¿no? Entonces, esos son los problemillas que uno puede discutir con el INE sin que nadie se enoje, sin que se diga es que se está acabando contra la democracia, no. La Ujú. democracia tiene sus fallas, ¿no? El que estés diciendo que unas votaciones sean caras, pues sí. Una vez más, vete a una dictadura donde simplemente un mono ordena y se hace, pues eso sale más barato, como te digo, que entregar ciento y tantos, ¿sabe cuántos millones de boletas, pues, ¿no? Entonces, esas son, ¿cómo se llama? Cuestiones que veo que la gente está criticando mucho. Y que, pues, a ver, espérate, hay que igual y pensarlo más y no irse por las emociones. Porque hay mucho discurso, pues, donde emocional, donde dicen es que capricho, es que ego. Y bueno, pues yo puedo estarte viendo ahorita, Ever, en la cámara y decir, no, es que Ever ahorita está sintiendo esto y esto y aquello porque su rollo psicológico. Bueno, ahora de repente la gente es psicóloga, lee la mente, lee las emociones y sabemos que todo eso son discursos de manipulación, pues, ¿no? De manipulación emocional, que también es cuestión también de ver para los dos lados, pues, ¿no? Digo, uno no tiene ¿cómo se llama? Dejarse manipular por el amigo que viene a decirte, no, es que a ti te están diciendo eso porque te tienen envidia. A ver, cuidado, que no te coman la cabeza, pues, ¿no? Pero te digo, esos Sí. son los problemas que se tienen con el INE. ¿Cómo se llama? No sé qué más se te haga importante de notar. A mí se me hace importante también el que la gente tenga en cuenta de que muchas fallas y críticas que tiene este referéndum, que si se enjuicia a los presidentes, que si se construye el Tren Maya o que si me voy, y todas o la gran mayoría más bien de críticas que le veo, realmente son críticas en sí a la democracia, ¿no? No a cómo se llama, a cómo lo haya hecho a lo mejor el presidente en turno, sino que pues la democracia así es. La revocación de mandato, te guste o no, pues fue una propuesta de campaña que pues se tiene que cumplir, ¿no? A lo mejor la gente sí debería de masticar más el concepto de democracia y ver si pues realmente están preparados para ello, porque pues aparentemente les molesta que les pregunten, ¿no? O sea, tengo miedo a un dictador, que viva la democracia, pero no me preguntes con democracia participativa, porque eso es una pérdida de dinero y de tiempo. Bueno, entonces, a ver, hazme algo coherente, pues, ¿no? No sé qué más, cómo se llama, te haga a ti con respecto a eso. Pues que básicamente, o sea, la política tiene que virar hacia formas donde sí rompan sobre todo el monopolio, ¿sí? Del ejercicio político. Pues era lo que ya comentábamos, ¿no? La otra vez que discutíamos, ¿no? O sea, sobre la validez y la importancia que tienen los partidos políticos actualmente. Creo que la responsabilidad recae mucho sobre eso, en cierta manera, y sobre todo porque, pues, efectivamente no tenemos formas alternativas de organización, por lo menos en las metrópolis no lo es así. Sí hay una dependencia muy fuerte y creo que pues esa dependencia de una u otra manera se explica por lo complejo que es la administración pública en términos, por ejemplo, de servicios o de bienes públicos. O sea, es complejo. Y no hay mecanismos. O sea, si por ejemplo nosotros fuéramos a Cherán, bueno, pues
tienen a ellos un gobierno comunitario, en otras partes del país con usos y costumbres, pero pues obviamente tienen control, ¿no? De ese contexto, de ese ecosistema sociopolítico para el cual ellos pues precisamente, o sea, pueden determinar nuevas formas de organización y la autogestión o la autoorganización, la autonomía, pues es algo que está allí, ¿no? Mm, y pues mientras en las ciudades, ¿sí? En los casos urbanos, no tengamos alternativas a ello, o sea, sin que necesariamente esto recaiga en un partido político, pues las formas de democracia van a ser cada vez más simuladas, cada vez más cercanas pues a circos, ¿no? A ejercicios donde pues muchas veces la gente simplemente va a decir, bueno, ¿y aquí qué hago, no? O sea, o qué sigue en ese sentido. Porque, por ejemplo, pongamos el caso donde sí fuera necesaria la revocación del mandato. Híjole, o sea, yo pienso que sería complicado, ¿no? O sea, yo a veces creo que las instituciones tienen límites muy específicos y no es realmente efectivo, ¿sí? El resultado de algo, pues viniendo de las mismas reglas institucionales, ¿no? A las cuales se están apegando. Es algo que, pues de una u otra manera, pues lo podemos ver en muchos ejemplos, pero simple y sencillamente, o sea, como ha sucedido aquí en México, pues los procesos de ruptura fuertes, pues se dieron precisamente extra o meta institucionalmente. Y pues eso, pues básicamente requiere mucha organización de las personas y sobre todo que conozcan su propia realidad, ¿no? A través de cuestiones económicas, a través de cuestiones sociales, políticas. Mucho de esto, pues también depende, por ejemplo, pues de la creación de proyectos, de la creación de comunidades, ¿no? Con ese tipo de proyectos, pues hay ejemplos que no han cuajado en la ciudad. Por ejemplo, el caso sí, de las cooperativas o de ciertos grupos que se organizan para desarrollar horticultura urbana o simplemente aprovechar espacios, ¿no? Que no están pues siendo utilizados para fines mercantiles o comerciales. Muchos crean comunas, pero se crean como cápsulas, ¿no? Son clústeres pequeñitos Sí. que no tienen realmente una trascendencia pues en términos de la vida económica pues de la ciudad. Ujú. Y esto, pues obviamente, porque pues gran parte de esos pues, proyectos son puramente economicistas. Y aquí, por ejemplo, pues, utilizo el término por excelencia, ¿no? Que utilizan los marxistas-leninistas, pero es que es cierto, o sea, no tiene una organicidad, ¿sí? O un ámbito orgánico en la vida social, en la vida política, o sea, que logre precisamente pues que la gente se organice en ese sentido. Yo, por ejemplo, algo así importante, y sí quiero recalcarlo, es que, pues como dicen los zurdos, ¿no? Los zurditos, es que gran parte, o sea, de la gente que ahorita sí se está organizando es lo que la izquierda llama las derechas. Y esto en cierta manera, o sea, es obvio, sí, por cuestiones muy específicas que tienen que ver con su cultura. Yo no les llamo derechas porque obviamente tú y yo sabemos que no son fácilmente encasillables, Ujú. sí, o que se puedan delimitar, sí, por esas nociones absurdas, ¿no? Dicotómicas. Pero mucha gente, por ejemplo, que tiene una, pues, una identificación, sí, que se asumen, por ejemplo, como católicos, como otras denominaciones cristianas, sí se están organizando. Hay elementos, por ejemplo, dentro de la misma Iglesia Católica que también, por ejemplo, están generando sinergias muy interesantes en términos, por ejemplo, de proyectos comunitarios. Sí, entonces, por ejemplo, pues el comunitarismo no nada más ahora es de las izquierdas. Sí, las derechas o conservadores, tradicionalistas también tienen sus propios proyectos y es algo que está, pues obviamente, avanzando. ¿Van a avanzar independientemente de muchas instituciones del Estado o del gobierno? Pues muy probablemente sí, porque no se tiene respuesta a ello. Prueba es que, por ejemplo, muchos de los avances que han tenido ciertas políticas de izquierda afectan directamente a estos grupos que pues han sido reducidos y hasta cierto punto invisibilizados, ¿no? Por cuestiones puramente ideológicas de la misma izquierda y que pues no tienen espacios realmente y muchos de ellos yo pues obviamente lo sé, o sea, muchos de ellos tienen formación, o sea, una formación humanista, una formación científica, y es gente que te debate, o sea, muy diferente a lo que muchas personas piensan que son dogmáticos, doctrinarios, encerrados en Sí, sus claro. casinos.
nada que ver. Pero sí, o sea, hay que entender eso, sí, yendo al punto central de la revocación pues tiene que obedecer a una necesidad. Sí, esa necesidad pues es básicamente la del ejercicio político, el ejercicio de las libertades. Y difícilmente, o sea, algo así puede provenir desde una iniciativa pues arriba abajo, ¿no? Eh, pues lamentablemente así es. Yo sé que fue una promesa de campaña, sí, que hizo el presidente, pero y que pues estratégicamente tenía que hacerlo, o sea, era tonto, sí, o sea, que lo dejara en manos de la oposición, ¿sabes? O sea, no lo creo necesario y si no lo hubiera él propuesto en campaña, alguien en Moreno lo tenía que haber propuesto en algún momento, o sea, era una necesidad que pues no tenían que dejar pasar, ¿no? O sea, es innegociable con cualquier otro grupo, tenía que hacerse y se hizo. Que fuera o obedeciera cuestiones orgánicas o una dinámica nacional o ciudadana, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, porque realmente no era algo pues, que se pidiera, pues, ¿no? Pero pues... Ahora, Ujú, exacto, pero ojo, o sea, para los que son de izquierda, morenistas y están pues, en la idea, ¿no? O sea, de que vamos a ser primer mundo por ese tipo de cosas, tampoco. sí, sí, O no. sea, creo que ningún país de primer mundo, este, pues, ha tenido que pasar por estos procesos, sí, o sea, Sí, eso y es es algo que importante. se supone que no tiene que pasar. Se supone que Pues tienes que poner no, a un presidente que desde un principio empieza bien y acaba bien y la idea de revocación de mandato es el fracaso del pueblo, de la democracia, de que se eligió mal y todas esas cosas, pues, ¿no? pues es que es suicida, ¿no? O sea, Ajá. porque de otra manera, pues es que los programas, y no quiero sonar economicista, pero pues es que así es, ¿no? Ujú. Muchos programas, pues son a 5 o a 10 años, o sea, Sí. no es nada más quita y pon, o sea, no, Ujú. nosotros no tenemos una figura de primer ministro o un semipresidencialismo, o sea, no puedes separar las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado como si pasa en otros países que pues están bien blindados. Por ejemplo, en Gran Bretaña o Reino Unido, pues sucede algo, si de ese tipo hay algún escándalo con el primer ministro, pues se lavan las manos y pues directamente pues, se destituye, ¿no? Ya ha pasado, no hay problema con eso, pero no es la reina, ¿verdad? La que se destituye, o sea, el jefe de Estado tiene que permanecer, es una cuestión de vida, es una razón de Estado, ese Ujú. es el punto. Sí. Sí, pues bueno, ya, ¿cómo se llama? Tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Igual y ya terminamos. En ese sentido, pues sí, sí como, bueno, un resumen que vamos como resumen de todas nuestras pláticas, es de que pues tanto tú como yo somos conscientes de que es necesario una 5T, por así decirlo, una propuesta o una diferente hacia lo que tenemos, pero que sí avance y que pues muchas de las cosas que vamos a comentar es de un grupo que quiere que se regrese al pasado y otro grupo que quiere que se mantenga lo que tenemos ahorita, pues, ¿no? Nosotros Pues pues sí, creemos que no, que se tiene que hacer una 5T, la oposición tiene que aceptar lo que se ha hecho bien, lo tiene que aceptar cosas que se han hecho bien, tiene que aceptar que el 90% votó porque se quede, tiene que aceptar que la popularidad está bien y pensar el por qué tiene esa aceptación y pues continuar con eso, ¿no? Y ver qué se hizo mal y cómo se llama arreglarlo, pues para que sea una verdadera oposición, pero hacia adelante y no una oposición que se opone a absolutamente todo, pues, ¿no? Aquí, pues, no, no, sí. tú y yo vamos a estar dialogando para ver qué sería ese concepto de 5T, donde pues, se reconozca lo que esté bien, que bueno, pero también que se reconozca lo que esté mal y comentar cómo podría, cómo se llama, ser. Ahorita pues ya vimos que pues, la revocación, cuáles fueron los orígenes, cómo es de que pues, realmente no tiene futuro, cómo se, o no debería de tener futuro esas ideas de revocación de mandato porque tenemos muy diferente cómo se llama, la forma de gobierno a otros países que luego nos estamos queriendo comparar y pues no es deseable que cada sexenio andes tú viendo si quitas o pones al presidente, pues porque supuestamente elegiste
6 años muy seguro y con mucha inteligencia al ¿cómo se llama? Al presidente y pues tiene que estar más. Sin embargo, también entendemos que surge la propuesta por toda una, este, una historia pues de fraudes electorales y de renuncias con Peña Nieto, pues, ¿no? Entonces eso es lo que analizamos. Entonces ya, eso ya fue lo último que yo digo. ¿Algo que quieras decir, David? Ya, ya se dijo todo. Ya está. Entonces, si alguien está viendo, qué bueno. Y a ver para la siguiente qué platicamos. Sale, sale. Nos vemos. Saludos.